¿Alguna vez has tenido la sensación de que trabajas más, ganas más, pero vives peor? Que cada aumento de sueldo desaparece entre las cuentas del supermercado, el alquiler y los servicios básicos, como si alguien estuviera vaciando tu bolsillo en silencio. Pues bien, esto no es solo mala suerte económica, es el efecto de algo mucho mayor que se viene construyendo desde hace años y que puede explotar de forma lenta, pero devastadora, en una crisis monetaria que golpea de lleno a la clase media. En este video, no vamos a hablar con fórmulas complicadas ni con jerga técnica. Vamos a hablar de tu vida real, el alquiler, la comida, la escuela de los hijos, la posibilidad de comprar una vivienda, de ahorrar algo para el retiro. Y vamos a conectar eso con decisiones tomadas en despachos, bancos centrales y grandes centros de poder que la mayoría de las personas nunca ve, pero siente en la piel. La pregunta es simple y al mismo tiempo aterradora. ¿Cómo puede una próxima crisis monetaria destruir a la clase media, no solo en un país, sino en buena parte del mundo? Quédate hasta el final, porque además de explicar lo que está pasando, vamos a hablar de señales prácticas que puedes observar en el día a día para no ser tomado completamente por sorpresa. Empecemos por el principio. ¿Qué es, en la práctica, una crisis monetaria? No necesitas pensar en algo abstracto. Imagina que la moneda de tu país es como la regla con la que mides todo en salario, precios, deudas, sueños. Cuando esa regla empieza a encogerse, a torcerse, pierdes la referencia. Y eso es exactamente lo que pasa cuando la moneda pierde valor de forma acelerada. A lo largo de las últimas décadas, muchos gobiernos se acostumbraron a gastar más de lo que recaudan. Cuando un país gasta demasiado, tiene tres caminos básicos en cobrar más impuestos, recortar gastos o endeudarse. Cobrar más impuestos es impopular. Recortar gastos duele, especialmente en programas sociales y promesas de campaña. Entonces, la solución fácil suele ser el endeudamiento. Pero la deuda no es magia. En algún momento, los intereses de esa deuda empiezan a pesar cada vez más en el presupuesto público. Es como una familia que vive con tarjeta de crédito al principio. Parece funcionar, pero llega un momento en que el pago mínimo se convierte en una bola de nieve. ¿Y qué hacen muchos gobiernos cuando esa bola de nieve crece demasiado? Intentan resolverlo con dinero nuevo, expanden la cantidad de moneda, facilitan el crédito, mantienen tasas de interés reales muy bajas o incluso negativas. Esto puede funcionar por un tiempo, principalmente para evitar crisis inmediatas, desempleo explosivo o colapsos financieros, pero empuja el problema hacia adelante. Y casi siempre quien paga la cuenta es la clase media. ¿Por qué? Porque quienes están en la cima tienen acceso a información, a asesores y a activos capaces de protegerse mejor en grandes inmuebles, participaciones en empresas, inversiones sofisticadas. Los más pobres, por su parte, muchas veces ya viven tan al límite que, en la práctica, cualquier cambio es solo un golpe más a la supervivencia diaria. Quien realmente tenía cierto colchón, un pequeño patrimonio, un plan de vida, y empieza a ver todo eso derretirse, es la clase media. Piensa en una persona que pasa 20 años ahorrando dinero para el retiro en productos seguros. Sí, durante una década, la inflación promedio se mantiene consistentemente por encima de lo que ese dinero rinde. Cada año está volviéndose un poco más pobre, aunque el saldo en el extracto parezca mayor. Es como llenar un balde con un pequeño agujero, ves el agua subir, pero no percibes cuánto se está escapando. Una crisis monetaria no nace en un único decreto, se construye en capas. Primero, años de déficits y deuda creciente. Después, políticas para acomodar esa deuda, manteniendo tasas demasiado bajas o permitiendo que la moneda se devalúe. Finalmente, una pérdida de confianza. Personas y empresas empiezan a desconfiar de la moneda y a correr hacia cualquier cosa que parezca más sólida. Cuando la confianza se quiebra, el movimiento se acelera. Y es exactamente en esa etapa que la clase media se descubre expuesta a salario en moneda débil, ahorros en moneda débil, planes en moneda débil. Mientras tanto, quienes ya migraron parte de su riqueza hacia activos reales o hacia monedas más fuertes consiguen,
al menos, amortiguar el impacto. Este es el dibujo general. En los próximos bloques, vamos a salir de la teoría y entrar en ejemplos concretos, en mecanismos claros y en cómo esto repercute en tu vida cotidiana. Ahora, vamos a bajar un escalón y hablar de 3 pilares básicos de la vida de la clase media en salario: ahorro y deuda. Primero, el salario. La mayoría de las personas vive de ingresos del trabajo en un sueldo a fin de mes, un honorario fijo, una comisión previsible. Ese salario, en general, se reajusta de vez en cuando, una vez al año, en una negociación, o cuando el patrón decide. Ya los precios, especialmente de ítems básicos como comida, energía, alquiler y transporte, pueden subir mucho más rápido. Cuando una crisis monetaria se aproxima, la moneda empieza a perder valor con mayor velocidad. Esto significa que el costo de la canasta básica, del alquiler y de servicios esenciales crece antes y más rápido que el reajuste salarial. En la práctica, sigues ganando lo mismo, o incluso un poco más, pero puedes comprar menos. La sensación es exactamente esta en trabajo, pero no avanzan de segundo: el ahorro. La clase media, cuando puede, guarda dinero en instrumentos considerados seguros en cuentas remuneradas simples, productos de renta fija, fondos conservadores. El problema es que, en ambiente de inflación alta o persistente, esos instrumentos suelen rendir poco. Si la inflación anual es mayor que el rendimiento de tu inversión, cada año pierdes poder adquisitivo. Aunque veas los números subir, imagina que tienes un monto ahorrado que hoy alcanzaría para comprar un auto sencillo. Si la moneda se devalúa rápidamente y los precios se disparan, en algunos años, ese mismo saldo tal vez solo compre una moto usada. No perdiste dinero en términos nominales, pero perdiste en términos reales. ¿Qué es lo que importa? Lo que ese dinero compra en tercero: la deuda. Aquí la situación es más ambigua. Si tienes una deuda de largo plazo con intereses fijos y la inflación se dispara, en teoría, estás pagando con una moneda que vale menos, lo que reduce el peso real de lo que debes. Pero, en la práctica, para la mayoría de las familias de clase media, el problema es otro. Al mismo tiempo que las cuotas son reajustadas o las tasas suben, el costo de vida también explota. Piensa en alguien con financiamiento inmobiliario, escuela privada para los hijos, plan de salud y un auto financiado. Si la moneda entra en crisis, las instituciones financieras pueden apretar condiciones de préstamo. Seguros y servicios pueden ser reajustados con frecuencia. Y el presupuesto que antes cerraba empieza a explotar todos los meses. La persona no tiene margen para renegociar, porque ya está usando casi todo lo que gana para mantenerse. Además, la clase media suele ser la principal financiadora del propio Estado. ¿Cómo? A través de impuestos indirectos, consumo formalizado y compra de títulos o productos de inversión ligados a la deuda pública. Cuando la moneda es usada para aliviar la situación de esa deuda, el costo es traspasado, de forma difusa, justamente a quien estaba intentando ahorrar algo para el futuro. En el conjunto, la crisis monetaria actúa como una tijera. De un lado, corta el poder de compra del salario; de otro, corta el poder de compra del ahorro y, al mismo tiempo, aprieta las obligaciones de la deuda. El resultado es una clase media exhausta, con la sensación de estar corriendo en una cinta que acelera todos los meses. En el próximo bloque vamos a ampliar el foco, ver cómo esta dinámica se combina con factores geopolíticos y con la posición de cada país en el sistema internacional. Hasta aquí hablamos del individuo y del gobierno del propio país. Ahora es hora de mirar hacia arriba en el sistema monetario internacional, porque, nos guste o no, la moneda que usas está inserta en una jerarquía global. Algunas monedas son consideradas fuertes, son usadas en comercio internacional, reservas de bancos centrales y contratos de largo plazo. Otras son vistas como frágiles, dependen de financiamiento externo, de exportar materias primas o de atraer capital de corto plazo para cerrar sus cuentas. Esta diferencia crea un mundo de asimetrías. Cuando hay un periodo de estabilidad, muchos países consiguen crecer, consumir más, importar tecnología y mejorar el nivel de vida de la clase media. Pero cuando surgen choques, crisis financieras,
conflictos, cambios en tasas de interés de grandes potencias, el dinero global empieza a moverse en bloques, huye de donde siente riesgo y corre hacia donde cree que está más seguro. ¿Qué significa esto para la clase media de países no centrales? Significa que, en una crisis monetaria, la moneda local puede devaluarse mucho más rápido que las monedas de referencia. Importar se vuelve más caro. Mantener reservas en moneda local se vuelve riesgoso, y hasta el precio de ítems básicos puede dispararse, porque muchos insumos vienen de fuera o dependen de precios globales. Al mismo tiempo, hay una disputa geopolítica por el control del sistema. Potencias buscan mantener la confianza en su propia moneda porque eso les permite financiar déficits, proyectar poder e influir en las reglas del juego. Otros países intentan escapar de esa dependencia, diversificar alianzas, usar monedas alternativas o, en algunos casos, recurrir más al dinero digital, a acuerdos regionales y a mecanismos de compensación fuera del circuito tradicional. Este tablero no es neutro para la clase media. Si el país donde vives es visto como riesgoso, las inversiones que podrían crear empleos e ingresos pueden irse rápidamente. El gobierno, presionado, puede reaccionar con medidas de emergencia, controles y capital, cambios abruptos en impuestos, congelamientos de tarifas o recortes desordenados de gasto. Todo esto afecta directamente tu seguridad económica. Hay aún otro punto, la digitalización del dinero. Crece el debate sobre monedas digitales emitidas por bancos centrales, sistemas de pago cada vez más rastreables y posibilidades de control más fino sobre el crédito. Esto puede traer eficiencia, pero también abre espacio para mecanismos de represión más sofisticados al limitar hacia donde el dinero puede ir, forzar ciertas inversiones, desestimular retiros o fuga de capitales. En resumen, la crisis monetaria no ocurre en un vacío. Es al mismo tiempo un fenómeno interno, ligado a la deuda, al presupuesto, a la política doméstica, y un fenómeno externo, ligado a la posición de cada país en el orden internacional, a las guerras de moneda y a la lucha por influencia. En el próximo bloque vamos a ver cómo todo esto se traduce en comportamientos concretos de las familias de clase media y en cambios culturales que van mucho más allá de la economía. Cuando la moneda entra en crisis, no cambia solo la planilla de gastos, cambia la mentalidad. La clase media, que antes pensaba en subir en la vida, pasa a pensar en no caer. Este es un salto psicológico enorme. En primer lugar, surge la cultura del miedo. Miedo de perder el empleo, miedo de no poder pagar la escuela de los hijos, miedo de enfermarse y no tener cómo costear el tratamiento. Este miedo constante corroe la confianza, aumenta la ansiedad y reduce la disposición para asumir riesgos productivos, como abrir un negocio, cambiar de carrera o capacitarse. En segundo lugar, aparecen estrategias de supervivencia que, sumadas, cambian la propia economía. Familias empiezan a comprar en gran cantidad cuando pueden, con recelo de nuevos aumentos. Otras adelantan compras de bienes durables, con miedo de perder poder adquisitivo más adelante. Quien puede, cambia moneda local por moneda extranjera, compra oro, inmuebles o cualquier cosa que no parezca papel. Estos movimientos vistos individualmente son racionales, pero en conjunto pueden alimentar aún más la inestabilidad en stocks vacíos, aumento de demanda concentrada, presión sobre precios. Lo que era un intento de protegerse acaba acelerando la propia carrera contra la moneda. En tercer lugar, crece el oportunismo. En escenarios de crisis monetaria, quien tiene acceso a mejor información, crédito facilitado o conexiones políticas puede aprovechar para comprar activos devaluados, negociar con quien está desesperado y capturar bienes reales a cambio de dinero que él mismo cree que valdrá menos en el futuro. Es así como, en muchas crisis, vemos la concentración de patrimonio acelerarse. Para la clase media, esto significa enfrentar lo peor de dos mundos. De un lado, la pérdida de poder adquisitivo, de otro la percepción de injusticia, de que el juego está manipulado y solo algunos consiguen ganar con el caos. Esto alimenta frustración, resentimiento y polarización política. Por fin, la crisis monetaria altera expectativas de largo plazo. En vez de pensar en jubilación, las personas piensan en hasta cuándo aguanto. En vez de planear una educación larga para los hijos, piensan en caminos más cortos y prácticos. En vez de soñar con casa propia,
pasan a aceptar vivir siempre de alquiler, o comprimir la familia en espacios menores. Todo esto va moldeando una nueva cultura, más cínica, más defensiva, menos confiada en el futuro, y es exactamente este cambio cultural lo que consolida la destrucción de la clase media. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de horizonte. Cuando un grupo social pierde la capacidad de planear, pierde también buena parte de su fuerza en la sociedad. La próxima crisis monetaria no será, necesariamente, una explosión de un día para otro. Puede ser, y muchas veces es, una secuencia de años en que la moneda pierde valor, la confianza se desgasta y la clase media es lentamente exprimida entre salarios atrasados, ahorros corroídos y deudas sofocantes. Cuando el dinero deja de ser un puente confiable entre el presente y el futuro, quien más sufre es justamente quien vivía de ese puente, la clase media. La cima tiene herramientas para defenderse. La base, muchas veces, ya vivía en el límite. Es el medio el que descubre que aquello que parecía un piso sólido era, en verdad, arena movediza. Entender este proceso no resuelve todo, pero cambia la forma como ves noticias, decisiones de gobierno y señales del día a día. En vez de ver solo un aumento más de precios, pasas a ver piezas de un tablero mayor en que tu trabajo, tu ahorro y tus planes están en juego. Si quieres seguir acompañando este tipo de análisis, con lenguaje simple, pero mirando el escenario global, inscríbete en el canal ahora. En los próximos videos, vamos a hablar de estrategias concretas para no quedar totalmente expuesto cuando la moneda empiece a tambalear de verdad, y de cómo, aún en medio de la crisis, todavía existen elecciones que pueden marcar la diferencia.